Pero hay varias cosas antes, bo. Es que de verdad que yo estoy muy contento con la carta que le mandaron a la malcriada esa, a la racista y colonialista cancillera española, y se la da de izquierda, ¿viste? Repugnante esa mujercita. Ha metido más de un problema a su jefe, a Pedrito. Pedrito cagó 100 bolitas, el que hable primero se las traga toditas. Bueno, se está tragando muchas. Pero les quiero recordar, fíjate, mira lo que ve. Nosotros ubicamos la crueldad del Imperio Español en nuestra realidad, y es lógico. O en la realidad vecina, la de América Latina, y es lógico, ¿no? Pero es que hay otros actos de crueldad cometidos por el Reino de España muchos años después de haber dejado de ser imperio. Muchos años después. Y se lo voy a contar. Son dos casos en un país, en lo que es hoy una república independiente, que era colonia española hasta 1968. Le llamaban la Guinea Española. Hoy es la República Independiente de Guinea Ecuatorial. Es una pequeña república, tiene 28.000 kilómetros cuadrados, más o menos 1.600.000 habitantes, más o menos. Tiene una parte del país en la costa del Atlántico, y tiene varias islas. La más importante, la que fue conocida como Fernando Po, porque Fernando Po fue el navegante portugués, el primer europeo que llegó a esa isla. Entonces los invasores le pusieron el nombre de él, aunque él había bautizado la isla como la isla de Formosa. Hoy tiene su nombre original, se llama Bioko. En esa isla vive más o menos 500.000 de personas, ¿viste? 2017 kilómetros tiene esa isla. Les voy a seguir contando cosas, miren. Ahí los españoles, bueno, primero los portugueses, después los españoles, en algún momento estuvieron los ingleses también. Lo ocupaban ese territorio como puerto de salida de los esclavos de esa zona de África. Yo muchas veces me pongo a pensar qué espantoso que fue eso, ¿verdad? Haber vivido en África en aquellos años, sobre todo en la parte de las costas, ¿no? Debe haber sido horripilante el terror que debe haber habido. Llegaban unos individuos armados para la época, armados hasta los dientes, hediondos, pues nunca se bañaban, borrachos en su mayoría, y lo llegaban a secuestrar de sus casas, de sus chozas, de lo que fuera que habitaban. Seleccionaban a los más jóvenes, entre 10 y 20 años máximo, mataban al resto, los encadenaban, los metían a un barco, se los llevaban con rumbo que jamás imaginaron, los iban golpeando inmisericordiamente en el trayecto, les daban un tiempo de comida y de mal comida, y los iban a vender, sobre todo a Estados Unidos, pero no solamente a Estados Unidos. Es una cosa espantosa, pónganse a pensar en eso. O sea, todos los negros que habitan en América fueron es que sus ancestros fueron secuestrados de África. Bueno, eso es lo que hacía España y esos que se la dan de demócrata. Para eso ocupaban la Guinea Española, le hicieron después territorio de ultramar, provincia autónoma, con el dictador Franco, el que se dio el lujo de morirse, jamás pagar por sus crímenes y además dejar un heredero, dejar toda la arquitectura jurídica con sello
con su propio sello. Es increíble, ¿verdad? Y ahí está, todavía sigue el franquismo vivo ahí en España. Pero bueno, miren lo que ocurre, para que vean cómo es la crueldad de esta gente, que se las dan y nos andan predicando democracia. A principios del siglo XX. Bueno, te estoy hablando que esto ocurrió, no crean que ocurrió como en Nicaragua hace 500 años, no, hermanito. Hace tan solamente 60 años ocurrió esto. Hace 60 años nada más. Después que no digan, no, es que eso fueron, no, ustedes son responsables de lo que hicieron en Guinea. Ahí había un rey. Y había un movimiento independentista. No solamente de gente... bueno, fíjate, mira cómo eran de malditos, es que son malditos de plano. Había un ciudadano pleno, bueno, que le llamaban, voy a encontrar cómo le llamaban, emancipado, así le llamaban. Para ser emancipado, debías tener reales, propiedades, y tener un nivel cultural alto. Si no, no te daban el grado de emancipado, lo daba la corona española. Y el resto de ciudadanos de Guinea eran súbditos, ciudadanos de tercera categoría, porque la primera categoría eran los invasores, la segunda eran los emancipados y la tercera eran los súbditos. Hasta 1968 así funcionaba. Hace tan solo 50 años, va a cumplir 50 años de la independencia, acaba de cumplir, perdón, de la independencia Guinea Ecuatorial. Entonces, fíjense, había un movimiento independentista, dirigido por algunos emancipados y por súbditos también. Entonces había un rey de las etnias locales, habían dos etnias principales. Este rey había logrado unificarla y era, que por cierto daba el nombre de Uganda, pero no tiene que ver con la nación, el rey Uganda. Entonces, uno de los principales asesores de este rey era alguien que se llamó Acacio Mañé Elá. Junto a él estuvo otro que se llamaba Enrique Okembe Nanchama. ¿Verdad? Entonces este hombre, Enrique Okembe, se exilia al Camerún con el propósito de proseguir la labor independentista, o se quería exiliar, perdón. Puesto ahí, en Camerún, pongan cuidado lo que pasó. ¿Verdad? Los españoles comienzan a amenazarlo, a perseguirlo. En 1959, Franco y el Reino de España, bueno, no era reino en ese momento, era Franco, el reino estaba exiliado, disque. Después el que fue rey mató a su papá para agarrar la corona, pero eso harina de otro costal. ¿Ah? Entonces Enrique decide ir a Naciones Unidas a protestar por esto y a pedir la independencia. Comenzar a gestionar a nivel internacional la independencia. El 21 de noviembre de 1959, cuando este hombre tenía 49 años, el gobierno español lo asesina. Nunca se juzgó a los culpables. Lo asesinó porque quería la independencia de su pueblo. Una semana después, a Acacio Mañé Elá, que este era un asesor del rey Uganda, y además era emancipado, ciudadano de segunda categoría, terrateniente y demás. El rey se llamaba Santiago Uganda de Corisco y fue el primer dirigente de Guinea que denuncia las atrocidades del
de la dictadura franquista cometidas en Guinea y que antes las había cometido la corona española, antes de la república. ¿Verdad? Fíjate que incluso este hombre tuvo el valor de ¿cómo te dijera yo?, de elaborar un expediente de las atrocidades cometidas por los españoles, y en 1946, un poquito después de crear la Comisión la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, poquito después, él mandó ese informe denunciando las atrocidades de los españoles. Y cuando él creía que ya se iba a morir, le entregó un documento, todo el expediente, a su asesor, a Casio Mañela, ¿verdad? Y ese documento era una propuesta que hacía el rey de que España se comprometía a dar la independencia en determinado tiempo, que mientras tanto podían permanecer los españoles, pero que después se tenían que ir todos. ¿Verdad? Este hombre, Arisco, le tiene miedo a los militares españoles y esconde el tratado en el hueco de un árbol, en su propia finca. Lo manda a llamar a la policía española, lo perentorian, sale de la estación de policía, y el 28 de noviembre de 1959, una semana después, exactamente una semana después del asesinato de Enrique Novo Okembe Chama, detienen a Mañé, a Casio Mañé, cerca de la misión católica en Bata. Lo trasladan al cuartel de la Marina, lo embarcan en un buque que zarpaba hacia Bioko, nunca llegó a la isla. La orden de su asesinato llegó desde Madrid. Mandaron un comando especial para asesinar al hombre en un buque de la Armada Española, en el principal crucero Canaria. Dicen, parece que algunos españoles ahí le comentaron a los guineanos cómo habían asesinado a su líder, a Casio. Lo matan y le atan a los pies una losa para que el cadáver se pierda en la profundidad del mar y nunca se encuentre. 2 líderes independentistas asesinados en el lapso de una semana, por eso que nos recetan democracia y nos dicen cómo hacer la democracia. Y eso, ya te repito, eso ocurrió hace apenas 62 años, 59, 62 años. Entonces no le andes creyendo nada a esto españolitos. Es como que los norteamericanos dan lecciones de democracia. Ahí salió ahorita ¿cómo se llama eso? Desclasificaron unos documentos secretos de la CIA, del FBI, de no sé qué, servicios de inteligencia, cómo asesinaron a 3 muchachos, 3 jovencitos, 2 de ellos blancos, que luchaban por los derechos civiles. Hasta en el año 2014 los juzgaron. Ninguno de ellos pasó más de 7 años preso. 3 muchachos asesinados. Y nos vienen a dar clase a nosotros de qué hacer o no hacer. No, hombre. No, hombre, eso no es así. Entonces, muy bien. A ver, los españolitos, si tanto les duele lo que se les dijo, pues que se vayan. Sí, hombre. ¿Por qué tenemos que aguantar? ¿A santo de qué tenemos que aguantar? ¿En nombre de qué tenemos que aguantar? ¿Verdad que no?